Muy buenas noches, señores y señores. Bienvenidos al desarrollo de la presente clase correspondiente a Ciencias Sociales. Buenas noches, Lice. ¿Cómo está, compañerita? Buenas noches, Blanquita, ¿cómo está? Buenas noches, bienvenida. Buenas noches, licenciado. Carmen, ¿cómo está? Buenas noches, Lice. Compañera Marita, buenas noches, bienvenida. Buenas noches, Lice. Alexandra, ¿cómo está? Bienvenida. Iniciamos con el desarrollo de las actividades correspondientes a ciencias sociales. Vamos a iniciar. En pantalla ustedes pueden observar ya el documento correspondiente a la tarea que ustedes tienen estructurada para esta semana. Tienen el formato para recursos de aprendizaje de tarea. Estamos en la asignatura de ciencias sociales, en la unidad número 8, lo que es democracia. Vamos a ver el tema número 3 y vamos a ver el concepto, características y objetivos de la democracia. Tienen ustedes aquí el tipo de tarea, tienen el objetivo de la tarea y a continuación tienen las instrucciones. Recuerden que el trabajo es individual, deben leer el compendio de unidad 8, tema número 3, para poder desarrollar esta actividad. Pueden ampliar su información sobre el mismo tema con otras bibliografías, de ser necesario. ¿Qué es lo que tienen que hacer en el desarrollo de la presente clase, de tarea, perdón? Dice, responda a las siguientes preguntas. La primera dice, el término democracia proviene de... Igual tienen que completar y tienen toda la información. La siguiente pregunta dice, exprese con sus propias palabras qué es democracia, qué es para usted democracia. Tienen que expresar, tienen que poner un criterio personal de ustedes y eso especialmente yo estaré valorando, estaré revisando de cada uno de ustedes en el desarrollo de las tareas, porque prácticamente esta es una idea propia de cada uno de ustedes de qué entienden ustedes como democracia. La siguiente dice, ¿por qué es importante que los estados apliquen la democracia en el desarrollo de las actividades? Y la última dice, en la actualidad, ¿piensa usted que en el Ecuador se aplica a procesos democráticos? Si su respuesta es sí o es no, mencione el por qué. Tienen que Lice, justificar el por qué. Dígame. Lice, una preguntita. En la pregunta 4, o sea, pero, ay, no la entiendo porque es ahí como, ya estaba medio viendo las preguntas, pero en la pregunta 4 no la entiendo cómo debimos hacer. A ver, ¿qué es lo que dice? Facilito, ni para que se pierdan. Dice, en la actualidad, en nuestros tiempos, ¿piensa usted que en Ecuador se aplica procesos democráticos? ¿Creen ustedes que en el Ecuador en la actualidad se aplica la democracia? ¿Sí o no? Para ello ustedes ya anteriormente, ustedes ya determinaron qué es democracia, de dónde proviene el término democracia. Y la siguiente, obviamente, incluso con sus propias palabras, ustedes ya van a determinar qué es democracia. Basado en eso, ustedes ya van a poder discernir si en la actualidad en nuestro país se aplica procesos democráticos. En la parte, ustedes no es que me van a poner, simplemente agarran y ponen, sí, sí, se aplica y se acabó. Y o no, no, no se aplica. ¿Qué es lo que tienen que hacer? Tienen que justificar este sí o este no. Si yo digo que sí se aplican, yo le digo porque vivimos en un país democrático, donde se respeta mi decisión, donde se respeta mi religión, mi forma de ser. Yo digo que no se aplica porque mis derechos han sido vulnerados, porque el Estado no representa, no protege mis intereses, qué sé yo. Entonces ustedes tienen que justificar el por qué, si es sí o si es no, que en el Ecuador se aplican procesos democráticos. Eso es todo.
Recuerden que el trabajo debe ser presentado de forma escrita, clara y ordenada. Deben utilizar combinaciones de colores, líneas, símbolos para ilustrar el contenido. La rotulación de la hoja, ya saben, es obligatorio. El que no cumple con esta determinación, obviamente bajan el puntaje que ustedes tienen en relación a la tarea. Deben leer también las recomendaciones, la rúbrica de calificaciones y al final tenemos la información para el desarrollo de los recursos de plataforma. Estamos en la unidad número 8 con el tema conceptos, características, objetivos de lo que es democracia, correspondientes al tema 3 del 25 de septiembre del 2023. Esta tarea permite entregas desde el 25 de septiembre, la fecha límite de entregas es el 30 de septiembre y la fecha de publicación de la calificación será hasta el 5 de octubre del 2023. Vuelvo y repito, para de pronto los señores que no estuvieron presentes en la clase primera, el 30 de septiembre es la última fecha de presentación de deberes. Si ustedes tienen deberes atrasados, si ustedes tienen deberes pendientes, por favor traten de igualarse, porque hasta ahí se les califica los deberes, las tareas. Desde el 1 de septiembre haré un nuevo barrido en relación a la unidad para ir calificando todas las tareas que de pronto presentaron fuera de tiempo. Por favor, traten de hacerlo lo más rápido posible para que no se queden sin calificaciones, no se queden sin notas. Eso como una recomendación. Y ya saben cómo tienen que ustedes que seguir presentando cada una de las tareas que se les va asignando semana tras semana. Y vamos a iniciar con el contenido de nuestro material de apoyo. Y vamos a arrancar con la determinación de la democracia. Si nosotros desde la formación mismo de la humanidad, desde la organización que tuvieron ellos, desde inicios de la vida, todos los seres tuvieron necesariamente que agruparse, que vivir en una sociedad, y esa sociedad implicó aplicaciones o conceptualizaciones relacionadas a democracia. En ese sentido, vamos a ver qué es la democracia. Vamos a ver cuál es la conceptualización, cuáles son sus alcances, historia y otras actividades más que son importantes dentro de esta etapa fundamental. Vamos a ver, ¿qué es democracia? La democracia, de latín tardío democratia y del griego democratia, es una forma de organización social y política que atribuye la titularidad de poder al conjunto de los ciudadanos. ¿Qué es lo que nosotros vamos a hacer, por ejemplo, este 15 de octubre? ¿Quién me dice qué es lo que va a pasar aquí en el Ecuador el 15 de octubre? Las elecciones, les dice. Vamos a tener Exacto, derecho al voto. exacto. Y ahí nosotros aplicamos la democracia, porque nadie le va a obligar por quien tiene que votar. Usted analiza, usted de hecho como ciudadano empoderado, tiene que analizar propuestas, tiene que analizar criterios, tiene que analizar una serie de cosas para hacer lo que ustedes han escuchado en los famosos spots de campaña, un voto responsable, porque no es simplemente la obligación. Obviamente, si no estuviese esta determinación que es obligatorio el voto, nadie fuera a votar. Pero como está determinado que es una obligación, pero nosotros tenemos que ver mucho más allá de una simple obligación. El voto es un proceso democrático donde usted hace prevalecer su derecho, donde usted hace prevalecer su opinión, su deseo. Y por eso dice, en esta última parte es importante, es una forma de organización social. ¿Nosotros estamos viviendo dentro de una organización social? Sí. ¿Y política? ¿Nosotros somos políticos? Sí, somos políticos. Si no fuéramos políticos, viviéramos aislados del resto de la sociedad. Que este proceso de organización política y social atribuye la titularidad del poder al conjunto del ciudadano. Eso quiere decir, este poder del conjunto del ciudadano prácticamente es el ejercicio del voto. Nosotros decidimos quién va a estar y quién no va a estar administrando el Estado. Ese es el poder del ciudadano. Los ciudadanos, todos nosotros tenemos el poder de decisión. Nosotros decidimos quién está, decidimos quién no está y una serie de actividades más que están estipuladas dentro de la organización del Estado. En sentido estricto, la democracia es un tipo de organización del Estado en el cual las decisiones colectivas son adoptadas por el pueblo mediante mecanismos de participación directa o indirecta que confieren legitimidad a sus representantes. ¿Quiénes son los representantes en este caso?
una vez que hayan ganado cualquiera de los dos candidatos, esos van a ser nuestros representantes. ¿Qué van ellos a respetar? La legitimidad y obviamente todos los mecanismos que nosotros hayamos, por los cuales nosotros hayamos elegido a ellos. En sentido amplio, democracia es una forma de convivencia social en la que los miembros son libres e iguales y las relaciones sociales se establecen conforme a mecanismos estructurales. Nuestra Constitución, en el artículo 1, dice que nuestro Estado es un Estado constitucional de derechos y como tal tenemos derechos, nosotros tenemos también obligaciones y al hablar igual ahí se establece que es un Estado democrático. Eso quiere decir que sus autoridades, en general todas, serán de elección popular. Eso quiere decir que nosotros como ciudadanos decidimos quién va a estar al frente de la administración pública de nuestro país. El especialista en derechos humanos Israel Prieto ha definido a la democracia como: la democracia no es elegir representantes solamente. La democracia es que todos los ciudadanos decidan directamente todos los asuntos públicos. Todos son jueces, todos son legisladores, todos son contralores. Eso quiere decir que nosotros como ciudadanos, nosotros tenemos una función de veedores de todas las autoridades, cómo están desarrollando. Y para eso se instauró el quinto poder a través de la Constitución del 2008 se instauró el quinto poder, que es el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, que a través de esa estructura estatal, nosotros podemos controlar qué es lo que están haciendo el resto de autoridades. La democracia se puede definir a partir de la clasificación de las formas de gobierno realizada por Platón primero y Aristóteles después, en tres tipos básicos. La primera, la monarquía. En un inicio, obviamente, fue la forma de gobierno más estructurado. ¿Cómo estaba estructurada la monarquía? Gobierno de uno, solo uno era el gobierno. Luego viene la aristocracia. Posteriormente de la monarquía viene la aristocracia. La aristocracia fue el gobierno de los mejores, entre comillas. Para Platón, de los menos. ¿Por qué? Porque los mejores, entre comillas, solo eran un grupo muy reducido, como ahora de las personas que tienen plata, que son prácticamente la gente de altos recursos económicos. Eso es un grupo reducido, por ende son los menos. Obviamente para Platón, obviamente eso se determinó como los menos. Democracia, gobierno de la multitud. Por lo tanto, la democracia como tal, la democracia, hablando y en términos conceptuales, la democracia es el gobierno de la multitud. ¿Por qué diremos que es el gobierno de la multitud? Porque todos, cada uno de nosotros, tenemos nuestra parte y nuestra responsabilidad para elegir correctamente y para tomar decisiones importantes que nos conllevan a todos o que nos atañen a todos. En ese sentido para Platón y de las más para Aristóteles. Eso quiere decir, al hablar de los más, obviamente todo el pueblo, toda la prole, como nos catalogaron desde el Imperio Romano, prácticamente el pueblo es más y obviamente el pueblo está estructurado, está organizado justamente para tomar todo este tipo de decisiones. De hecho, en las constituciones, no solo en la nuestra, sino a nivel global, en todas las constituciones que son que determinan o estructuran estados democráticos, ahí se aplica el gobierno del pueblo para el pueblo. Hay democracia directa y también democracia representativa, cuando las decisiones políticas son adoptadas por personas reconocidas por el pueblo como sus representantes. Esa es una democracia representativa. Por ejemplo, cuando en este caso, nosotros tenemos asamblea. Nosotros tenemos una asamblea. Esa es una democracia representativa porque nosotros los elegimos a ellos para que ellos legislen, para que ellos creen leyes que posteriormente regulen las actividades humanas dentro del Estado. Eso en cuanto a la democracia directa o representativa. Hay democracia participativa participativa cuando se aplica un modelo político que facilita a los ciudadanos su capacidad de asociarse y organizarse de tal modo que puede ejercer una influencia directa en las decisiones públicas o cuando se facilite a la ciudadanía amplios mecanismos plebiscitarios consultivos.
Hay democracia, dice, participativa cuando se aplica el modelo político que facilita a los ciudadanos su capacidad de asociarse. Nosotros tenemos la libertad de asociarse. Ustedes pueden formar movimientos políticos, pueden formar partidos políticos, obviamente todos reconocidos y establecidos en la ley. Y tenemos todo ese gran andamiaje democrático donde nosotros tranquilamente podemos asociarnos, podemos agruparnos, podemos formar frentes, podemos hacer una serie de cosas, siempre y cuando que se oriente al mejoramiento de las actividades prioritarias dentro de la sociedad. Finalmente, hay democracia directa cuando las decisiones son adoptadas directamente por los miembros del pueblo, mediante plebiscitos. ¿Qué son los plebiscitos? Son, obviamente, las elecciones, son consultas y referéndums vinculantes. Eso quiere decir elecciones primarias, facilitación de la iniciativa legislativa popular y votación popular de leyes. Concepto que incluye la democracia líquida que nosotros debemos de ver más adelante en las siguientes clases. La democracia aparece por primera vez en muchas de las civilizaciones antiguas que organizaron sus instituciones sobre la base de un sistema comunitario o igualitario, tribales, tales como la democracia tribal. Entre los casos mejor conocidos se encuentra la relativamente breve experiencia de algunas ciudades-estados de la antigua Grecia. De hecho, en Grecia nace todo lo que es el proceso de democracia, nace todo el proceso de las políticas y otras cosas más. En especial en Atenas alrededor del año 500 antes de Cristo. Las pequeñas dimensiones y las escalas y la escasa población de las polis o ciudades griegas aplican la posibilidad de que apareciera una asamblea del pueblo de la que solo podían formar parte los varones libres, excluyendo casi el 75% de la población integrada por esclavos, mujeres y extranjeros. Entonces hasta ese entonces era una ley sectaria, dividía por estratos sociales y por lo tanto no se podía considerar una democracia completamente. La asamblea fue el símbolo de la democracia ateniense justamente en aquel tiempo. Tras estas tres formas no son excluyentes y suelen integrarse como mecanismos complementarios en algunos sistemas políticos, aunque siempre suele haber un mayor peso de una de las tres formas de un sistema político concreto. No debe confundirse república con democracia. Una cosa es república, de hecho la república es un bien tácito, mientras que la democracia se lo consideraría como un bien abstracto. Por lo tanto, no hay que confundir la república con la democracia, pues aluden a principios distintos. La república es el gobierno de la ley, mientras que la democracia significa el gobierno de la gente. Son dos cosas diferentes. En este caso, la república, el gobierno hace aplicar de forma coercitiva la ley. Eso quiere decir de forma obligatoria, de forma fuerte. Mientras que la democracia, por el contrario, es la participación de todo el pueblo en procesos democráticos. Eso en términos de la democracia. Vamos a ver un poco más, vamos a ir viendo, vamos a ir analizando algunas conceptualizaciones adicionales en función de este gran tema, importante porque a nosotros nos permite estar mejor empoderados, mejor conocidos, con un mejor conocimiento un poco más sólido en relación a todos los procesos de democracia. En este espacio vamos a ver a continuación democracia, vamos a ver el concepto de qué es democracia, vamos a ver cuál es la característica fundamental de democracia. ¿Qué es democracia? La democracia es un sistema político y de organización social en el que se confiere el poder de decisión en la conducción del Estado, es decir, la soberanía al pueblo, que se expresa mediante la voluntad de la mayoría. Este poder puede expresarse de forma directa o indirecta. Dentro del marco de la democracia, se espera que las instituciones ejecuten y defiendan la voluntad del pueblo que les transfiere o delega el control del Estado en mayor o menor medida. Todo depende del interés colectivo que se tenga en cuanto a la participación del pueblo. En término democracia proviene de las voces griegas demos, que significa pueblo, y kratein, que significa poder. Entonces, por lo tanto, la democracia sería el poder del pueblo, de modo que equivale a algo así como el poder del pueblo. De esta forma, los sistemas democráticos se distinguen de otras formas de gobierno como las dictaduras, las autocracias y el autoritarismo. Entonces, se difiere totalmente.
La democracia es una de las formas de gobierno imperante en el mundo actual y es a través de este sistema que las decisiones trascendentales de la vida nacional, tales como la designación de cargos políticos de los poderes de ejecutivo, legislativo, se sometan a consulta o a votación popular. En el caso de nuestro estado, nosotros elegimos al presidente, nosotros elegimos al vicepresidente, nosotros elegimos a los asambleístas de forma general. En relación a los gobiernos seccionales, nosotros elegimos al prefecto, al alcalde, a los concejales y otras dignidades más. Todas esas son de elección popular. Para que este método de consulta sea válido, todos los ciudadanos en edad y condiciones legales para elegir deben poder hacerlo libremente, de manera secreta y universal. Aquí tenemos algo imperante, bastante importante. Para que este modo de consulta sea válido, todos los ciudadanos en edad y condición legal, obviamente, deben estar aptos para elegir. En este sentido, ¿cuál es la edad para nosotros poder ejercer el derecho al voto? A los 18 años. 18 años, correcto, 18 años. Pero nosotros tenemos un voto facultativo. ¿Han escuchado el voto facultativo? Sí, dicen los que tienen 17 años. Desde los 15, perdón, desde los 16 años hasta los 18 es un voto facultativo. ¿Por qué? Porque a los ciudadanos prácticamente son menores de edad todavía, pero les da la facultad la ley de, si es que desean votar, participar de todos los procesos electorales o simplemente no hacerlo. No hay una sanción, es voluntario. Eso, por lo tanto, ese tipo de votos es voluntario, pero a partir de los 18, si es coercitivo, si es obligatorio. Otra de las condiciones tiene que ser legal. Eso quiere decir que dentro de estas características nosotros tenemos que cumplir y obviamente nosotros tenemos un conocimiento vasto sobre este tema, que los menores de 15 años obviamente no pueden cumplir, no pueden participar dentro de este proceso, dentro de estos procesos electorales de trascendencia nacional. Las personas con problemas mentales tampoco pueden participar de estos procesos electorales. Y otras determinaciones más que se encuentran establecidas dentro de la ley electoral. Entonces hay determinadas estructuras las cuales nosotros debemos ver. Los que están privados de libertad, de cierta manera, a los que no tienen una sentencia en firme, ellos sí pueden ejercer el derecho al voto. No obstante, los que sí tienen una sentencia en firme, ellos no pueden, están perdidos los derechos de ciudadanía. Las personas mayores de 65 años, ellos tienen igual un voto facultativo. Las personas es que adultas mayores, es que desean, pueden asistir a votar y si no, no pueden asistir a votar, están exentas de cualquier tipo de sanción y así otras características más. Entonces, habíamos dicho de los ciudadanos en relación a la edad y también a las condiciones legales para elegir, deben poder hacerlo libremente de manera secreta y universal. Los representantes elegidos bajo un sistema democrático deben velar por el interés de toda la población y se les exige determinadas responsabilidades. Eso implica no incurrir en actos de deshonestidad ni poner intereses personales sobre el bien común. Hay veces que se cumple y hay veces que no se cumple porque muchas de las veces las personas, las que se encuentran especialmente los candidatos, siempre obviamente tratan de maquillar esta parte de aquí, los intereses personales sobre el bien común o sobre el bien estatal. En eso hay que tener mucho cuidado. Además de la elección de los representantes, la democracia implica otras formas y mecanismos que usa la ciudadanía para participar de las decisiones como los debates, los referendos, la participación en juntas vecinales, las movilizaciones, entre otros procesos. El uso y función de estos mecanismos varían según el tipo de democracia que impere dentro de cada territorio. Aunque las características propias de una democracia pueden cambiar de acuerdo a cada país, existe una serie de principios que son comunes de todas las democracias. Uno de los principales principios de la democracia supone respetar los derechos humanos fundamentales y garantizar las libertades civiles básicas, según lo contemplado en la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Es común confundir la idea de democracia con la república, como habíamos visto anteriormente.
Esta última implica la separación de poderes y la igualdad entre la ley, elementos que se consideran indispensables para la existencia de un gobierno democrático. Sin embargo, se trata de nociones totalmente distintas, por lo que en principio puede haber democracia no republicanas y repúblicas no democráticas. Entonces, paradójicamente, si nosotros analizamos democracias no republicanas, eso quiere decir, por ejemplo, en el caso de los Estados Unidos. Los Estados Unidos es una unión de estados y cada estado tiene su propia, puede generar su propia ley, pero obviamente tienen que estar en correlación con una constitución suprema que rige a todos los estados que se encuentran unidos. Y en otras circunstancias dice que pueden haber repúblicas no democráticas. Por ejemplo, pueden haber algún tipo de repúblicas donde impere, por ejemplo, los reyes, por ejemplo, o existe una dictadura. Entonces, ahí no existe democracia. Son eh, tendencias también bastante diferentes en relación a la aplicación de la correcta determinación de la democracia. En cuanto a los principios y características de la democracia, todo sistema democrático moderno se debe guiar necesariamente por los siguientes principios. Primero, primero la soberanía popular. Lo segundo, el Estado de Derecho, la igualdad, el respeto por las libertades individuales y de los seres humanos. La limitación del poder es fundamental. Si no se aplican cualquiera de estos principios, estaría eliminándose toda forma de aplicación de democracia. Cuando hablamos de soberanía popular, el poder político debe emanar del pueblo, que será capaz de decidir en última instancia cómo desea ser gobernado. Dicha soberanía puede transferirse temporal y parcialmente a los representantes políticos mediante el voto libre y popular, secreto y universal. Sin embargo, existen condiciones mínimas requeridas para ejercer el derecho al voto, como pueden ser la edad mínima elegible o la solvencia con determinadas obligaciones legales, como les había dicho. Por ejemplo, que tengan un impedimento mental, por ejemplo. Entonces ahí aplica esta determinación. Dependiendo de lo estipulado en la constitución de cada país, los ciudadanos deben poder elegir entre diferentes opciones a la hora de emitir su voto. Y tienen que ser totalmente responsables. En cuanto al Estado de Derecho, mucho se ha hablado del Estado de Derecho. Los miembros de un Estado, tanto ciudadanos como el poder político, están sometidos a las leyes propias de cada territorio y deben cumplir con todos los casos. El Estado de Derecho. Si en el Código de la Democracia me dice que yo, por ejemplo, por un impedimento mental, no puedo ejercer el voto, no puedo, y sin embargo trato de hacerlo, obviamente el Estado como tal, el Estado está en la obligación de impedir que se ejecute esa acción. En relación a la igualdad, en una democracia todos los individuos son iguales ante la ley. De hecho, el artículo 1 determina esto en nuestra Constitución. Todos los individuos que están integrando el Estado ecuatoriano son iguales ante la ley, por lo que los ciudadanos deben recibir un trato justo, equitativo y no deben ser discriminados por raza, etnia, sexo, entre otras características. Además, el voto de toda la población debe siempre valer lo mismo y darse bajo las mismas condiciones. No porque es indígena vale menos, no porque es mestizo vale más o vale menos, no porque es montubio o afrodescendiente vale más o vale menos. Todos somos iguales ante la ley. El respeto de las libertades individuales y los derechos humanos. Dentro de una democracia, los ciudadanos deben tener garantizados sus libertades fundamentales, como la libertad de expresión, pero no por el hecho de que nosotros digamos que tenemos la libertad de expresión podemos ir a insultar a quien sea. No, la libertad de expresión implica mucha responsabilidad con lo que nosotros vamos a emitir. Otro de las libertades es la política, de circulación, de religión, de pensamiento, entre otras muchas más que están establecidas en la Constitución, en este caso de nuestro país. Además, se debe respetar los derechos humanos universales. No hay pena de muerte, no hay penas en las cuales exista flagelamiento, en las cuales exista deshonra, en las cuales exista vulneración de todo lo establecido en los derechos humanos universales. Y lo más importante, la limitación del poder.
Toda forma de poder público en una democracia debe tener límites y las distintas instituciones del Estado deberán velar porque así se haga. La Constitución o Carta Magna del país tendrá la última palabra respecto a los mecanismos y procedimientos para garantizar el respeto a la voluntad popular. La ciudadanía espera que sus representantes transparencia y que rindan cuentas frente al ejercicio de sus funciones. Ustedes han escuchado la famosa rendición de cuentas. La rendición de cuentas no es una voluntad ni porque al candidato le pareció que necesita informar al pueblo, que compró una maquinaria, que asfaltó tal cosa, que construyó un edificio, qué sé yo. Todo eso es obligación de cada uno de los funcionarios que fueron elegidos por el pueblo y que tiene que tener a los mandantes, a nosotros, al pueblo, informados de todo lo que ha hecho, de toda la gestión que ha hecho durante todo el proceso. Y si se cumplió su plan de trabajo que presentó en el momento de ser candidato. Entonces eso es fundamental. Y para eso, todos nosotros como ciudadanos tenemos la obligación de estar pendientes. Si se desarrolló obras, si se mejoró, si se ha empeorado con la administración y miles de cosas más que ustedes pueden palpar a simple vista cuando ustedes vayan y obviamente utilicen estructuras estatales y obviamente no cumplan con los requerimientos que cada uno de nosotros como ciudadanos nos merecemos. En cuanto a la historia de la democracia, el término democracia fue usado por primera vez en la antigua Grecia alrededor del siglo VI a.C. Y aunque posiblemente existieron otras formas de democracia en las antiguas civilizaciones, la democracia similar o como la conocemos en los días actuales surgió en Atenas, ciudad que era gobernada por una asamblea de ciudadanos en la que podían participar solamente los varones atenienses libres mayores de 18 años. Y había igual ahí determinadas condiciones para poder participar de este proceso democrático. La democracia ateniense tenía sus propias características. La noción de pueblo, por ejemplo, no incluía a mujeres, esclavos o personas extranjeras. Había la discriminación especialmente a las mujeres. Después, ya con el devenir del tiempo, después de la Revolución Francesa y tanta cosa más, es lo que también las mujeres empiezan con las famosas revoluciones de las mujeres, la igualdad de género y otras cosas más que también han beneficiado bastante, especialmente en la participación de la mujer. Y no se regía este tipo de cosas por los mismos valores morales que imperaban en la democracia moderna. Sin embargo, si se ejercía una democracia directa sin intermediarios de representantes en las que se tomaban decisiones a través del voto popular y del criterio de la mayoría de los participantes de la asamblea. Además, involucraba directamente elegidos por sorteo a ciudadanos en el desempeño de la administración del Estado. A diferencia de otras civilizaciones de la época, no había reyes ni sacerdotes gobernantes. Entonces ya empezábamos a hablar de una democracia en formación. Además de la Asamblea ateniense, esta democracia contaba con tribunales que impartían justicia y con el Consejo de los 500, que entre otras cosas se encargaban de redactar las leyes y propuestas que luego debían ser aprobadas por la Asamblea. Sin embargo, la teoría democrática moderna comenzó a gestarse en la antigua República Romana, que tenía mecanismos democráticos más laxos en los que los griegos. El punto de vista moral del judaísmo y del cristianismo naciente, además de que ayudaron a construir un sentido de igualdad que nunca antes había existido en el mundo antiguo, gobernado desde sus inicios por la aristocracia. Obviamente el cristianismo y el judaísmo como medios teológicos, como religión, ayudaron mucho a la estructuración de las leyes. Por ejemplo, en ese entonces ya se estructuraron determinados códices en los cuales ya se contemplaba, por ejemplo, las penas por violación, por muerte, por hurto y otras cosas más. Entonces ya se iba estructurando qué es lo que debían hacer y qué es lo que les prohibía hacer la ley. Entonces ya iban estructurando una serie de leyes. En el tiempo de la República Romana degeneró en despotismo imperial y luego desapareció y se convirtió en docenas de pequeños reinados feudales. Solo después del Renacimiento en la Edad Moderna, la República como sistema de gobierno resurgió en Occidente, de la mano de la burguesía y del naciente capitalismo. El derrumbe del antiguo régimen de la monarquía absolutista marcó
el regreso de la democracia como método de elección de las autoridades e instituciones. En muchos casos la democracia convivió con el poder de la realeza, a la que le asignaba funciones más simbólicas y representativas. Eso en una pequeña descripción de cómo se fue formando la democracia, que es un tema bastante importante y que nos involucra a todos. Todos participamos en democracia. Incluso dentro de nuestros hogares nosotros tenemos democracia para poder elegir, para decir algo que sí o para decir algo que no. Entonces nosotros participamos de una forma empírica, por decirlo así, de una forma natural, incluso dentro de nuestros propios hogares para poder decidir sobre qué es lo que le conviene y qué es lo que le perjudica a nuestras propias familias o a nuestro núcleo familiar. De esta manera, señores y señores, llegamos ya a la parte final, un tema bastante interesante. Me despido de todos ustedes hasta el día de mañana, que tengan una excelente noche. Gracias, Licen.